y Translacional por esta invitación y especialmente a ti, Brigis, por toda la coordinación que has hecho, tanto de personas como de afinamiento tecnológico. Gracias. Muy bien. Sé que aquí hay personas que son pues, de distintas especialidades, sé que hay algunos estudiantes y por tanto vamos a tratar de hacer un panorama general de este asunto. Pero, ¿qué es lo que he tratado de hacer hoy? Mostrar algo de lo nuestro. Estos temas se pueden hacer con unas revisiones muy importantes de todo lo que se tiene a nivel global y hacer unas exposiciones de lo que son consensos, etcétera, etcétera. Pero yo he querido básicamente extraer un poco de lo nuestro, significa investigaciones nuestras aquí en la costa Caribe, algunas de Barranquilla, otras de Colombia, otras de Latinoamérica, que son investigaciones que tienen que ver con lo nuestro, es decir, un poco cuál es el impacto verdadero, especialmente en la costa Caribe, del asma y la rinoconjuntivitis alérgica. Por tanto, trataré de hacer algunas cuestiones generales y algunas cuestiones particulares, específicas de nosotros, que nos ayuden a saber en qué terreno estamos pisando. Esta es una organización que estoy coordinando en Colombia, a la cual pertenece mucha gente, que es el ARIA, la rinitis alérgica y su impacto en el asma. Una sola vía respiratoria, una sola vía en general, pero, o una sola enfermedad. Pero se habla actualmente de que hay la rinitis alérgica sola y la rinitis alérgica asociada con el asma, que podrían ser dos entidades distintas y tener también una carga genética diferente. Hablemos de unas generalidades. Todas son fotos mías mientras yo no especifique lo contrario. Esta es una fase muy característica de un niño en sus primeros años de vida en que, miren, tiene la respiración oral hasta el punto de que ya necesita la ayuda ortodóntica, de que tiene sombra palpebral inferior bilateral y una especie de palidez en su rostro, que es lo que llamamos la facies alérgica. Desde que vemos al niño entrando a la consulta ya comenzamos a poder deducir un montón de cosas con respecto a su entidad. Por ejemplo, esto en la boca nos dice, ojo, este proceso de rinoconjuntivitis o de solamente rinitis tiene muchos años. De lo contrario, no habría la exposición o la protrusión del arco dental superior. Miren que aquí hay una niña que tempranamente tiene arco, el doble pliegue palpebral inferior, la sombra palpebral inferior, lo cual nos habla también de muchos años de evolución de su proceso alérgico. Y este es meses, un niño comenzando su vida en los primeros meses y ya comienza a tener el famoso signo de Denny Morgan o de doble arco, de doble pliegue palpebral inferior que atraviesa la línea media, muy característico de niños alérgicos y desde etapas tempranas en su vida. Aquí miren otro niño ya un poco más grandecito, pero con el signo de Denny Morgan, o llamémoslo simplemente doble pliegue palpebral inferior. Esto es característico de la rinitis y de la rinoconjuntivitis. El prurito es intranasal, pero nos rascamos y el niño se rasca por fuera. Estos son todos niños barranquilleros, son todos niños de nuestra costa Caribe. Y esta niña que tiene aquí, de pronto hay que ponerle un poquitico de imaginación, una línea pálida que es la precursora de un pliegue nasal transverso. Pliegue nasal transverso que se da cuando ha habido mucho este prurito y se forma aquí exactamente una arruga. Cuando tenemos esa arruga, ese pliegue, y de pronto, Brigis, solicitaríamos a los asistentes apagar sus micrófonos. Brigis, tal vez hacemos esa comunicación general a todos. Apagar los micrófonos, por favor, para que no haya interferencias de sonido. Bueno, cuando tenemos este arco, este surco nasal transverso, significa que esa rinitis ya tiene muchos años en la vida y que el prurito ha sido realmente intenso. Y entonces miren que aún con la boca cerrada vemos la protrusión del arco dental superior, aquí muy caracterizada, y esto trae al mismo tiempo una mala masticación. Por tanto, una rinitis alérgica no controlada desde temprano en la infancia puede llevar a problemas de malnutrición por una mala masticación. Y casi no hay paciente con rinitis que no tenga algunos signos de conjuntivitis alérgica, como vemos en estos casos, que lleva a un gran
prurito, que hay que enseñarlos a que el prurito sea con la parte posterior de la mano para no llevar posteriormente a cabo a secuelas como la del queratocono. El queratocono es un problema porque puede llegar a necesitarse, a requerirse inclusive, si no se controla bien la conjuntivitis, un trasplante de córnea. De modo que miren que una conjuntivitis alérgica no adecuadamente tratada desde la infancia a lo que puede llevar. Estos son signos de algunos, no de todos, pacientes con alergia. Es la famosa lengua geográfica, que puede darse en distintas formas, como en este mapa o en esta otra forma. Y cuando tenemos esas características que hemos visto en el niño, que es el primer examen de laboratorio, es la persona misma, la facies misma. Y cuando la tenemos además con esta lengua geográfica, póngale la firma. Es un proceso alérgico. Y el asma bronquial. Hemos repasado varias de las comorbilidades. El asma bronquial, que puede darse, por ejemplo, aquí en este caso, el asma por ejercicio, y que lo tienen muchas personas adultas y niños con rinitis alérgica, y al revés. Muchos asmáticos tienen signos de rinitis y de conjuntivitis alérgica. Y de esta otra entidad, que es la dermatitis atópica, que es la de la piel reseca, francamente reseca, descamativa, que produce un intenso prurito que lleva a la persona a la desesperación. Estos pacientes con dermatitis atópica pueden requerir un tratamiento muy integral, incluido psicóloga, incluido psiquiatra, porque con mucha frecuencia el problema es desesperante, es angustiante y puede llevar a unos procesos emocionales a veces muy graves. Por eso hay que intervenirlos tempranamente. Hemos visto pues una serie de comorbilidades de pacientes alérgicos nuestros, pero hablemos de un primer dato de investigación. Eczema atópico, el más grande estudio, miren aquí arriba, es el ISAC, fase 3, Estudio Internacional de Sibilancias en Lactantes. ¿Estudiamos aquí qué? Dermatitis atópica, asma y rinoconjuntivitis alérgica. ¿Qué tenemos aquí abajo? Que en niños de 13 a 14 años, Barranquilla es la ciudad número 1 en el mundo en síntomas de eczema atópico. O sea, lo que estamos viendo aquí. Niños de adolescentes, que nos habla un poco de lo que pasó en la infancia y una proyección de lo que va a pasar en la vida adulta. Por tanto, en Barranquilla hay dermatitis atópica, casi que un adolescente de cada 4 puede tener estos signos, para tenerse en cuenta con todos los pacientes que estamos viendo. ¿Por qué aumenta la prevalencia de la alergia? Bueno, por distintas razones, no es el objeto de esta conferencia, la hipótesis de la higiene excesiva, el estilo de vida occidental, el uso de antibióticos, ahora vamos a ver en otra investigación lo del uso de antibióticos en Barranquilla, el medio ambiente urbano en general es mucho más propenso para que haya alergias, asma, rinoconjuntivitis, eczema atópico, más que los medios ambientes rurales. Y esto es un resumen de lo que es ese estudio internacional de sibilancias en lactantes, de alergias en lactantes, que fue hecho como en 300 centros de investigación del mundo. El Centro de Investigación de Barranquilla lo conduje y otras 2 personas condujeron en Colombia, uno en Cali y otro en Bogotá. Somos las 3 ciudades que representamos a Colombia en este estudio. ¿Qué encontramos aquí en este estudio? Hablemos del mapa global de rinoconjuntivitis, o sea, ¿qué tenemos en Colombia? ¿Qué tenemos en Barranquilla? ¿Cómo estamos con respecto al resto del mundo? Pues bien, estos son síntomas de rinoconjuntivitis en 13, 14 años, o sea, en adolescentes. Las 3 ciudades participantes en Colombia estamos con estrellas rojas, o sea, que tenemos las máximas prevalencias. Y miren que a nivel mundial, de paso, Latinoamérica tiene más estrellas rojas que el resto del mundo. En Latinoamérica algo pasa, pero hay mucha rinoconjuntivitis. Pero en Colombia definitivamente hay mucha rinoconjuntivitis. Y de las 3 ciudades, Barranquilla es la número 1. De modo que vamos punteando nosotros con respecto a otras ciudades y a otras regiones del mundo. Esto en adolescentes. Esta es la lista de países aquí a la izquierda. ¿Y dónde está Colombia con respecto al resto del mundo? Aquí, de quinta. Miren arriba la flecha azul a la izquierda. Colombia es el 5º país del mundo en prevalencia de síntomas de rinoconjuntivitis alérgica. Y Barranquilla está punteando aquí con respecto a Cali y Bogotá. O sea, Barranquilla hay que tomarla muy en serio, con dermatitis atópica y con rinoconjuntivitis alérgica. Estos son los países de adolescentes
Y miren que hay muchos de Sudamérica, perdón, de Latinoamérica, Paraguay, Colombia, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Chile, El Salvador. O sea, algo pasa en Latinoamérica. Y esto en niños. Aquello eran adolescentes. Esto en niños. Miren la barbaridad. En niños, 6, 7 años ya estamos plagados de estrellas rojas en el continente americano en general, en Latinoamérica en particular y en la cuenca del Caribe, mucho más concretamente, con las 3 ciudades colombianas, Barranquilla, Cali y Bogotá, como una de las primeras en el mundo en prevalencia de síntomas de rinoconjuntivitis. ¿Cómo estamos con respecto al resto del mundo? Aquí está a la izquierda la lista de países y aquí está Colombia de octavo. Por tanto, en prevalencia de síntomas, porque estamos hablando de que este es básicamente un estudio de autorreporte, en prevalencia de síntomas de rinoconjuntivitis, Colombia está en el 5º lugar en adolescentes, está en el 8º lugar en niños, está en lugares muy altos. Colombia tiene una población alérgica tremendamente prevalente y Barranquilla en concreto va punteando, como lo hemos visto, en eczema atópico o dermatitis atópica y como lo hemos visto en rinoconjuntivitis, especialmente en el grupo de adolescentes. Pero como digo, esa es una visión de lo que puede pasar. Barranquilla, por tanto, es una ciudad muy alérgica. Y aquí tenemos a la izquierda también, en 6, 7 años, varios países latinoamericanos punteando el ranking de prevalencia de síntomas de rinoconjuntivitis alérgica. Latinoamérica, por tanto, estornuda. Latinoamérica es alérgica. Y esta es la única diapositiva que voy a traer, no era el objeto del día, la única que voy a traer de la inmunología. Hay 2 o 3 diapositivas, perdón. Pero este es un resumen de lo que es la inmunología desde que entra aquí el polen, el hongo, el ácaro, el epitelio de animalito doméstico, los restos microscópicos de cucaracha, desde que entran a las vías respiratorias. Luego hay un juego aquí de multicelularidad de muchas células que producen una serie de mediadores químicos, entre ellas varias interleuquinas, la 4, la 13, la 5 y otras. Y luego vienen estas células, como el mastocito, que liberan una serie de sustancias que en última son las que van a producir la secreción, la obstrucción nasal, el prurito, el lagrimeo en los ojos, el broncoespasmo en el paciente asmático. Y esto es simplemente para ver un poco un close-up, una vista muy cercana de lo que es el inicio de la alergia nasal. Aquí vienen un alergeno en rojito y se une a 2 moléculas de IgE específicas para ese alergeno. Esto puede hacer miles de veces en una sola célula. Y se liberan toda esa serie de sustancias que producen los síntomas que luego nosotros percibimos con nuestra visión, con nuestro fonendoscopio, con nuestro otoscopio, etcétera, etcétera. Rinoconjuntivitis alérgica, tomémosla como un modelo. Y tenemos un impacto ambiental específicamente en Barranquilla. Hemos hecho un estudio de aerobiología, que son las biopartículas alergénicas en la atmósfera de Barranquilla. Biopartículas significan partículas microscópicas y específicamente estamos hablando de pólenes y esporas de hongos que circulan por la atmósfera de Barranquilla. Tengo un equipo, tanto tecnológico como de personas, que han estado trabajando conmigo desde hace muchos años. Monitoreamos la atmósfera de Barranquilla en esta contaminación biológica. No monitoreamos la contaminación de material particulado, que eso lo hacen básicamente hoy las entidades oficiales ambientales. En Barranquilla es Barranquilla Verde. En el Atlántico es la CRA. Bien, este es uno de los aparatos con los cuales tomamos muestras de aire para luego ver qué pólenes, qué esporas de hongo encontramos. Y estos son algunos de nuestros pólenes barranquilleros. Todos estos son microfotografías nuestras. Estas punteadas son de malezas, estas de acá corresponden más a árboles. Esta es la punta delantera de una flor y los puntiticos rojos son los pólenes que viajan por el aire y producen alergias inclusive a cientos de kilómetros de distancia. Estos de la derecha son las gramíneas o los pastos. Los pastos son los número 1 en prevalencia como etiología de procesos alérgicos respiratorios en nuestra ciudad y en muchas otras ciudades del mundo. Y estas son otras formas, otros pólenes que encontramos aquí en la atmósfera de Barranquilla, que todos nosotros respiramos a diario, pero tenemos una tolerancia inmunológica. En cambio, aquellos pacientes sensibles producen alergia cuando respiran estas biopartículas.
Y esta es una curva del 2008 al 2010, 3 años, aquí una curva de pólenes en la atmósfera de Barranquilla. Estos son trabajos presentados en congresos internacionales o publicados en journals. Esta no es mía, esta es una microfotografía de un microscopista electrónico. Esta es la nariz y aquí en este hueco se formó un cráter, acaba de entrar un polen. Pues bien, el microscopista tomó esta microfotografía en un momento espectacular, la entrada del polen. ¿Y qué sucede? Ese mismo microscopista nos logra captar aquí un mastocito. Esas células que veíamos ahora en la imagen, en el esquema de imagen. Un mastocito aquí arriba. Y arriba un mastocito que está degranulándose. Miren aquí cómo explotó este mastocito y todas esas son partículas que comienzan a liberar todas esas sustancias. O sea que este microscopista tomó una foto para mí genial y es el inicio de la reacción alérgica. Es increíble. Y aquí comienza Cristo a padecer. Aquí comienza el proceso inmunopatológico de hipersensibilidad inmediata tipo 1 con todos los problemas que tiene a nivel periférico, tanto en la piel como en la nariz, como en los ojos, como en los bronquios, oídos, garganta, etc. Esta es otra microfotografía nuestra. Este es un Aspergillus. El Aspergillus fumigatus es el responsable de la aspergillosis broncopulmonar. En nuestro caso, nuestro interés es básicamente la hipersensibilidad inmediata tipo 1 o la alergia. Tenemos Aspergillus en la atmósfera de Barranquilla. Y aquí hay otros hongos que hemos captado en Barranquilla. Este de aquí abajo a la izquierda, el marcado con el número 3, es un honguito bien interesante. Se llama alternaria. Miren lo que es como si fuera una granada así alargada. La alternaria no es el hongo más prevalente en la atmósfera en general de las ciudades del mundo. Estos hongos que tenemos aquí, todos los tenemos, todos son captados por nosotros en la atmósfera de Barranquilla. Todos nosotros respiramos estas esporas de hongos. Pues bien, esta alternaria, la número 3 que decía aquí abajo a la izquierda, produce problemas severos. Produce unas asmas severas, unas asmas importantes, unas rinitis severas. No son las más prevalentes, pero son de las más severas que se pueden encontrar. En Barranquilla la tenemos. Y esta es una curva, como vimos la curva de pólenes, ahora vemos una curva de hongos del año 2008 a 2010, también trabajo presentado en algún congreso. Y esta es una publicación en Annals of Allergy del 2009, que es un survey, una investigación de 6 años de esporas aéreas de hongos durante estaciones secas y estaciones lluviosas en Barranquilla. Vamos a ver el resultado de esta investigación y de este artículo gráficamente. Es este. Lo que está en rojo arriba son la curva de hongos en la atmósfera de Barranquilla. Oigan que todos los barranquilleros respiramos a diario, todos los días. Lo que está abajo en azul es la pluviosidad. Miren que aquí prácticamente desde diciembre hasta abril no hay nada. En esta época comenzaban las lluvias. Miren, 2002 al 2007, son 6 años. En esta época comenzaban las lluvias en abril. Acuérdense del dicho de nuestros abuelos. Abril, lluvias mil. Pues eso ha cambiado. Este año pasó abril en seco. El año pasado, el antepasado, las lluvias comenzaban mucho más tardíamente. Por eso, estos estudios no son inmóviles. Estos estudios van cambiando. Por eso el monitoreo hay que continuarlo permanentemente, aunque tienen unos patrones que tienden a repetirse. Pero ¿qué tenemos en este estudio, en esta imagen? Que la carga de esporas de hongos en la atmósfera de Barranquilla es bárbara y que muchos más pacientes de los que creemos tienen rinitis alérgica, conjuntivitis y asma por hongos. En otra población no alérgica, ¿qué producen estas esporas? Irritación. Y hay mucha gente que se rasca los ojos, que tiene la garganta permanentemente así, y muchas veces es por hongo. No todo es por reflujo gastroesofágico, ni mucho menos. Algunos sí lo son. Este es un hongo bien interesante. Se llama el Aspergillus niger, o sea, el aspergilo negro. Este es un hongo nuestro en Barranquilla, y aquí está esporulando ese Aspergillus niger. Todas estas bolitas negras que vemos allí son las esporas que se van por los aires y respiramos. ¿Por qué traigo estas microfotografías de nuestro laboratorio? Porque en un estudio que hicimos en casas de niños con asma y tomas de muestras de aire de sus habitaciones, de sus salas, etcétera, etcétera,
Encontramos una cantidad impresionante de especies de hongos, pero esta fue la número 1. Entonces miren que hay que tener el impacto de lo nuestro. En muchos estudios de otras ciudades y de Europa y de Estados Unidos encontramos otras cosas. En Barranquilla, en este estudio, eso puede cambiar, obviamente, en este estudio encontramos el Aspergillus niger como el número 1 en casas de interiores en niños con asma. Y miren lo interesante, exposición a manchas de humedad. Las manchas de humedad son prácticamente la nariz de un monitoreo, es que huele a humedad, lo que huele es a mohos. Cuando hay mucha humedad, hay muchos mohos. En prácticamente el 40% de las casas barranquilleras se encontraron manchas de humedad, o por lo menos el olor a humedad. Bárbaro, porque cuando hay una concentración determinada concentración hacia arriba de mohos en una habitación de un niño, la sola concentración alta de mohos es una variable independiente para números de crisis de asma al año. O sea que esto hay que tomarlo en serio. Y en Barranquilla encontramos efectivamente muchos más mohos en casas de niños sibilantes, o sea, asmáticos, que en casas de niños no sibilantes. Así que aquí estamos encontrando esa correlación, concentración alta de mohos intradovigiliarias, más presencia de síntomas de asma. Y estos son los ácaros, pero esto es para decir, ojo, que para mucha gente ácaros es igual a alergia o alergia es igual a ácaros. Ojo, los ácaros son una parte de todo el panorama, son una parte del rompecabezas. Pero miren todo lo que hemos visto y lo que ahorita nos falta por ver aquí de Barranquilla. Hemos visto pólenes, hemos visto esporas de hongos, hemos visto la importancia de las esporas de hongos en la atmósfera de Barranquilla y en los espacios interiores. También tenemos ácaros. Nuestro estudio de espacios exteriores de la atmósfera se captan pólenes y esporas de hongos, pero increíblemente de pronto se cuela uno que otro acarito. Este ácaro se coló. Estaba no en interiores, sino en la atmósfera. Pero es interesante. Miren acá la cabeza y las manos del ácaro. Y es interesante, ¿por qué? Porque aquí está agarrando, bueno, está al lado de un polencito, un polen, un pequeño polen. Si tomamos un puntico de estos de aquí, mucho más pequeño sería el tamaño de una espora de un hongo. Entonces, en una diapositiva estamos viendo los tamaños, los rangos de los tamaños. Esporas de hongos, un puntico, penetran hasta las vías aéreas más periféricas. Pólenes son pequeños, pueden penetrar en las vías aéreas hasta cierto punto. Pero miren este acarote, aquí estamos viendo solamente la cabeza de aquí para arriba. El cuerpo es demasiado grande. Así son los tamaños de los ácaros. Los ácaros no penetran a las vías respiratorias. Por tanto, yo en muchas conferencias digo, señores, los ácaros no producen alergia. Y eso es cierto. Los ácaros no producen alergia. ¿Qué produce alergia? Detritos de los ácaros. Fundamentalmente sus materias fecales microscópicas, que pueden ser tan microscópicas como el tamaño de una espora de hongo. Y cuando decimos es alérgico a los ácaros, realmente es alérgico a esas fracciones de los ácaros. Entonces aquí tenemos en una imagen 3 de los más importantes alergenos en el aire de Barranquilla. Esto es de Barranquilla. Y así los alergólogos podemos diagnosticar con especificidad con las pruebas a qué puede ser alérgico un paciente. En este caso a 3 especies distintas de ácaros. Bien, y aquí viene este otro invitado. Ya no hablamos de biopartículas, que las tenemos a la derecha, una lluvia de pólenes en Barranquilla. Ahora hablamos del triste material particulado, como este que tenemos a la izquierda, que es el gran responsable de los gases de efecto invernadero y el gran responsable de todo este problema actual del cambio climático, que definitivamente afecta la salud de todos quienes vivimos en este globo terráqueo. En Barranquilla tenemos contaminantes móviles, vehiculares, contaminantes industriales cercanos a áreas residenciales. Miren allá atrás el río Magdalena. Entonces, miren, vehiculares, industriales, y en Barranquilla tenemos otro gran contaminante que nosotros todos conocemos, las quemas en la isla de Salamanca. Esta foto la tomé hace ya creo que 10 años o más. Tal vez tengo muchas fotos. Antes eran bárbaras en cuanto a extensión y casi que toda Barranquilla y toda Soledad era una nube, era un nubarrón de humo que todos respiramos. Hoy se siguen dando. Este año ha habido
7 u 8 quemas muy grandes que hemos respirado, y ustedes tal vez han visto algunas de las noticias y de las fotos que salen en medios de comunicación, etcétera, etcétera. En Barranquilla tenemos este elemento contaminante que no debería existir, no es natural, es antropogénico, es creado por el hombre, y lo tenemos y lo respiramos. Por tanto, amigos, yo no sé cuántos hay presentes en este momento en la charla, pero yo les quiero dar una noticia. Si estuviéramos viéndonos todos, yo les diría, por favor, levanten la mano los fumadores, de pronto 1, 2 o 3 tímidamente levantarían la mano. No, señores, todos somos fumadores en Barranquilla. Esto que estamos viendo en la diapositiva allí nos hace sumar el equivalente de varios cigarrillos al día. Triste, tristísimo, porque esto produce un efecto sumatorio en nuestra ciudad, el impacto en las vías respiratorias, en los ojos, en la piel, pero en el sistema neurológico y en otros sistemas es tremendo en nuestra ciudad. Unas quemas de estas pueden producir muertes en recién nacidos y en gerontes. Pueden producir agravamiento de personas que tengan preexistencias tipo EPOC, tipo asma, y pueden ser generadores o iniciadores de estos problemas para quien no los tenía. El problema de las quemas de Salamanca es muy serio, es muy grave. Y nos estamos moviendo desde hace mucho tiempo con esto de las quemas y los incendios forestales no accidentales, incendios forestales provocados por el hombre. Las causas son otro asunto. Esta es Barranquilla. Acá a la derecha tenemos el norte. Miren, el río Magdalena pues produce todo esto en el Mar Caribe. Esto no es humo. Pero este es Barranquilla. Esta lineecita recta es el aeropuerto y todo esto aquí es Isla de Salamanca. Las brisas vienen de Isla de Salamanca hacia Barranquilla. Las brisas van de aquí hacia allá. El norte es acá a este lado. Las brisas vienen del norte y del este. O sea que todo lo que se quema aquí lo respiramos quienes estamos aquí. Problema sumamente serio. Escribí, ya miren, en el año 2015 un artículo en lo que se considera la revista ambiental más importante de Colombia, 14.6. ¿Por qué se llama 14.6? Pregunté. Porque 14.6 es la temperatura promedio a nivel mundial, 14.6 grados centígrados. Así se llama la revista. A propósito de las quemas en la isla de Salamanca, enfermedades y los incendios forestales. Este artículo fue reproducido, o 90% con algunas variaciones, en el Heraldo. Le pusieron el nombre de quemas y enfermedades. Bueno, pasemos a otro tema. Esto es muy lejano. Estas fotos, 4 fotos siguientes, no son mías, pero son fotos cercanas en el tiempo, son fotos de hoy, de ayer, de antes de ayer. Esta es la placidez del desierto del Sahara, muy lejos de nosotros. Pero miren que lo que allí se produce llega hasta Colombia, llega principalmente a las Antillas, pero algo de eso llega a Colombia. Y miren las brumas que se producen, las tormentas de arena que se producen en el desierto del Sahara, tan lejano, pero tan cercano a nuestras vías respiratorias. Y mírenlo aquí, en este mapa simplemente satelital. Aquí viene toda la tormenta del desierto del Sahara, llega hasta acá, afecta tremendamente a las Antillas, pero nos llega al norte de Colombia. Y miren, esta es una foto de hoy o de ayer tal vez, de El Rodadero. Nosotros tenemos polvo del Sahara, pero no lo tenemos tan severamente como lo tienen en las Antillas. Para completar, o sea que tenemos los alergenos, tenemos las quemas en la isla de Salamanca, tenemos el COVID y ahora nos viene el desierto del Sahara a traer este regalo desagradable para todos nosotros. Bien, pero los campesinos producen estas quemas y ellos no saben que están afectándose a sí mismos y a los hijos que viven en sus casas. Y en sus casas muchas veces cocinan adentro y toda esta humedad que está allí es signo de todo lo que ha sucedido allí cocinando y en humedad, y eso es una contaminación interna que produce todos los problemas respiratorios que ustedes quieran a quienes habitan en estas casas campesinas y otras rurales. Recordemos que en Colombia esto es muy frecuente que se dé. No todo es tan bonito como que apague el aire acondicionado. Hay personas que nunca en su vida han sabido lo que es un aire acondicionado. Y muchas. Es como ahora el COVID. No, listo, la telemedicina, la teleeducación, el telecolegio, magnífico. Pues la sorpresa que se llevó a Colombia es que el 40%
de los alumnos no tienen tecnología y no tienen conectividad. Pues un porcentaje muy grande de Colombia tiene estas condiciones que estamos viendo aquí y eso afecta tremendamente las vías respiratorias y otros sistemas del organismo. Contaminación urbana. Es cierto que Bogotá, ciertas áreas de Bogotá como Puente Aranda, pero Medellín es la ciudad más contaminada de Colombia, porque es una ciudad amurallada por montañas, el alto tráfico y la industrialización, pues atrapan ese aire. A nivel mundial está sucediendo en medio de todo este COVID y esta cuarentena un fenómeno bendito, y es que ha disminuido la contaminación, porque han disminuido las actividades industriales, vehiculares, etcétera, etcétera, y el mundo está tratando de retornar a ser un mundo más natural. Como hemos visto, los animales llegan inclusive a las ciudades, que esos eran terrenos de ellos, nosotros los invadimos. Entonces, las contaminaciones durante esta época han disminuido. ¿Qué ha aumentado? Las contaminaciones intradomiciliarias por el exceso de uso de desinfectantes, de limpiadores, de detergentes, etcétera, etcétera, porque tenemos que hacerlo. Eso también produce una contaminación intradomiciliaria. Una asociación entre tabaco y riesgo de asma. Este es un análisis global en el que está incluido Barranquilla, Cali y Bogotá. Pero el resumen de este análisis global es: cigarrillo materno con el efecto adicional del cigarrillo paterno tiene una relación causal de asma. O sea, es causa de asma. No es un factor asociado simplemente, es causante de asma. Madre que fuma, feto que fuma. Les hablaba de antibióticos. Este es un gran análisis mundial de que los antibióticos, cuando se dan en los primeros años de vida, producen más síntomas de rinoconjuntivitis y eczema a lo largo de la vida del niño. Hace 10 o 12 años, en esta investigación, vimos qué porcentaje de niños en el primer año de edad, o sea, los primeros 12 meses de vida, habían consumido antibióticos. Ojo, justificada o injustificadamente. Hombre, más o menos el consenso es que en el primer año de edad, de pronto un 2, 3, 4, 5% de niños podrían tener alguna enfermedad bacteriana que justifique el uso de un antibiótico. 10% es mucho. Miren en Barranquilla, 56%. Es bárbaro. ¿Por qué? Porque va el papá corriendo a la farmacia: vecino, hijo tiene fiebre, ¿qué tiene? Ah, vecino, le tengo algo muy bueno para la fiebre, tome, ampicilina, muy bueno para la fiebre. Y formula la vecina y la abuela y la tía y el papá angustiado formulan, e inclusive, vamos a hacer aquí una caricatura, al médico le ponen una escopeta en la cabeza y me le formula un antibiótico. Yo no voy a salir de aquí con un acetaminofén para mi niño nada más, porque para eso, ¿para qué hubiera venido aquí? Esa es nuestra cultura. Esto creo que ha bajado, pero ¿qué significa? Que en Barranquilla estamos criando niños para que sean asmáticos, para que sean alérgicos. Triste panorama. Pasemos a los hábitos dietéticos y nuevamente investigaciones nuestras de Barranquilla. O sea, no estoy trayendo datos de fuera, ¿qué pasó allá? No. ¿Qué está pasando aquí? Esta publicación nos fue aceptada en Nutrients. Nutrients es una de las revistas líderes a nivel mundial, suiza, excelente del mundo, y es la dieta tradicional está asociada con un riesgo reducido de eczema y sibilancias en niños colombianos. De hecho, es en niños de Barranquilla y Soledad. El título prácticamente lo dice todo, pero veamos algunos detallitos. Este es un análisis mundial que dice, en el cual participamos nosotros en el análisis mundial, pero que dice lo que hemos encontrado nosotros en Barranquilla. El consumo regular de leche 3 o más veces por semana fue negativamente asociado con prevalencia de rinoconjuntivitis. ¿Negativamente qué significa? Que es un factor favorable. O sea que produce menos, hace que haya menos rinoconjuntivitis. Una asociación negativa es una asociación a favor. Más consumo de leche, menos rinoconjuntivitis. A diferencia de lo que mucha gente hoy quiere decir: todos los niños barranquilleros son alérgicos, todos son alérgicos a la leche. Se rascó aquí, quite la leche. Tiene otitis, quite la leche. Tosió, quite la leche. Tiene diarrea, quite la leche. Hay 10 niños en la sala de espera, por favor, a todos, quítenle la leche. Y yo estoy caricaturizando, pero es un panorama muy triste que estamos viendo aquí en Barranquilla. Y es injusto y es medio criminal quitarle alimentos que son necesarios para su nutrición,
para su desarrollo a niños que nunca han sido alérgicos a la leche. Bien, en los hábitos dietéticos encontramos que el consumo regular de frutas y vegetales también estuvo fuertemente negativamente asociado a la prevalencia de eczema. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que entre más frutas y vegetales comemos, menos eczema hay. Es una asociación negativa, pues, muy favorable y podría incluirse como parte de un tratamiento coadyuvante. Señora, dele frutas y verduras a su hijo todos los días, extrapolable a los adultos. Tomemos frutas y verduras. Conclusiones: el consumo regular de leche fue negativamente asociado con rinoconjuntivitis. El consumo regular de frutas y verduras es un factor benéfico y reduce el eczema en niños de Barranquilla y Soledad, como lo hemos visto. Pero también el polo opuesto es la fast food o la comida rápida. Y los productos de carnes rojas producen un aumento de la prevalencia de síntomas de asma y rinitis. Pero lo triste en Barranquilla es que ese factor negativo lo tenemos. Hay mucha ingesta de comida rápida en Barranquilla. Y el factor protector, la ingesta de frutas y verduras, está bastante por debajo. Below es debajo de las recomendaciones. Así que desde el punto de vista dietético en Barranquilla tenemos el factor negativo a diario y no tenemos el factor positivo protector. Señores, amigos, compañeros, colegas, que hagan que en todas las consultas recomienden comer frutas y verduras todos los días, mínimo 3 veces por semana. Bien, ese estudio que hice en Barranquilla, yo lo quise hacer en Latinoamérica. De hecho, lo hice en 11 países de Latinoamérica, en 35 ciudades de Latinoamérica. Y para resumirles, los hallazgos en toda Latinoamérica fueron similares. Aquí lo presentamos en Viena, Austria, en un congreso de la Academia Europea. Aquí nos lo publicaron en Lung, una de las revistas líderes a nivel mundial en problemas respiratorios, y este es el título: Dieta y salud respiratoria en niños de 11 países de Latinoamérica, evidencias de este estudio. Estos estudios y estas publicaciones son hechas, y estos análisis, siempre en colaboración con grupos de investigación del Imperial College de Londres o del Johns Hopkins University de Estados Unidos, donde hay unos epidemiólogos bárbaros, y yo no quería que hubiese ningún error epidemiológico en el análisis de todos estos resultados. Por eso lo publicamos conjuntamente. Este es el abstract de los resultados, pero se los voy a mostrar aquí gráficamente. Miren, la línea continua indica que todo lo de la izquierda es negativo, o sea, es protector. Todo lo de la derecha es positivo, o sea, produce efectos deleterios. Aquí tenemos, hay un montón de curvas, yo estoy trayéndoles 2 solamente. Aquí tenemos un metaanálisis de las sibilancias actuales con respecto a la ingesta de comida rápida. Todos los países latinoamericanos, que representan 35 ciudades, tenemos una asociación negativa. El rombo de abajo es el resumen. Y miren, Colombia es una de las que está punteando. O sea, hay mucha comida rápida en nuestros niños. Es un factor cultural enorme y triste que tenemos en Barranquilla, pero aquí en este caso en toda Latinoamérica. Mucha comida rápida. Y esta es la asociación del eczema con la ingesta de comida rápida. Igual. Y miren que, bueno, aquí nos ganó Uruguay con una muestra menor, y aquí está Barranquilla, que tuvo una de las muestras mayores en el estudio. Este estudio fue hecho en 3.200 adolescentes y 3.200 niños de 6 y 7 años. Un estudio muy grande. Entonces, como profesionales de la salud tenemos la obligación. Miren que lo vimos a nivel mundial, se los pasé rápidamente, lo vimos en la investigación de Barranquilla, ahora lo estamos viendo en la de Latinoamérica. El impacto de la comida rápida es un problema para los procesos de alergia, tanto de asma como de rinoconjuntivitis, como de eczema. Ahí tenemos una consejería gratis para darle a nuestros pacientes. Trate de que en la casa nunca coma comida rápida y que coma frutas y verduras. Las conclusiones son prácticamente las que ya hemos visto. Pasemos a un tema actual, alergia respiratoria y COVID-19. Solamente para dar los consejos, porque estas preguntas siempre se vienen en estas charlas, en estas épocas de la pandemia, ¿no? Cuando hay un asma severa, hay que continuar los tratamientos para el asma severa, en este caso de anticuerpos
monoclonales, como el omalizumab, por ejemplo, y otros anticuerpos monoclonales. Hay que continuarlos aunque haya COVID. Hay que continuarlos. Este es un consenso mundial de alergia respiratoria y polución aérea. Es un consenso mundial en el que he tenido yo aquí la oportunidad de ser uno de los coautores, representando a algún grupo de Latinoamérica, y fue publicado en abril, hace 2 meses, por el Journal de la Organización Mundial de la Alergia. Pero el resumen, yo se los digo, el resumen es básicamente, efectivamente, el impacto de la polución aérea en pacientes con rinitis alérgica, perdonen que se los diga coloquialmente, es una vaina, es un problema. Y ya vimos la polución que tenemos en Barranquilla, vehicular, industrial, de quemas en la isla de Salamanca y en estos días el regalito del polvo de Sahara. O sea que tenemos un impacto y además de la polución intradomiciliaria que ya mencionamos. Este es un artículo que es open access, es libre, lo pueden bajar libremente ustedes tranquilamente y leerlo completamente. Bien, alergia respiratoria y COVID. Deben evitarse nebulizadores y es mejor dar los inhaladores de dosis medida o los de polvo seco. En los pacientes asmáticos no se debe interrumpir el tratamiento, puesto que después los problemas pueden ser aún más graves durante el COVID o si le llega a dar la infección con el virus. Los tratamientos biológicos, ya se los había dicho, deben continuar y acuérdense que los virus normalmente disparan exacerbaciones de asma. Si a un paciente con asma le interrumpimos el tratamiento, podemos estarlo exponiendo a que con el COVID pueda tener doble problema, la gravedad del COVID y la gravedad del asma. Nuevamente les decía, con esto nosotros los alergólogos hacemos pruebas cutáneas, hay un equivalente de pruebas de sangre, de pruebas in vitro, para ver la especificidad de alergenos. Y la última diapositiva prácticamente es esto, la inmunoterapia alergénica. Cuando hay pacientes que tienen alergia a uno u otro determinado alergeno, hay ciertos alergenos que pueden realmente neutralizarse con la inmunoterapia, en ellos hay la indicación. De hecho, la Organización Mundial de la Alergia, la OMS, recomienda la inmunoterapia alergénica en pacientes desde hace como 15 años y esto le produce una disminución en su sensibilidad. Recordemos lo siguiente, las medidas preventivas tratan de evitar los factores que producen el problema. Muchas veces son inevitables. Los tratamientos con medicamentos controlan los síntomas, pero ni el uno ni el otro cambia la historia natural de la enfermedad. La inmunoterapia cambia la historia de la enfermedad. Pero ¿cuál es el tratamiento ideal? Las medidas de control ambiental, la medicación farmacológica y, ojo, para un subgrupo de pacientes de la inmunoterapia cuando está indicada, puesto que en muchos pacientes no está indicada. Para eso tenemos pues un protocolo los alergólogos para saber cuándo ella está indicada. Y termino con un esquema de esto que les decía del estudio que hicimos, el consenso mundial de la rinitis alérgica y la polución, donde hay un montón de factores. Miren que aquí están los pólenes, los hongos y los epitelios de animalitos domésticos, los ácaros de polvo doméstico, la quema de combustibles fósiles de las fábricas, los contaminantes de espacios interiores. O sea, este panorama que nosotros tenemos que manejar es muy grande y no debemos echarle la culpa a una sola causalidad. Bien, les decía la recomendación de la Organización Mundial de la Alergia y muchas gracias a todos. Hemos terminado, Brigitte. Usted, doctor Cepeda, muchísimas gracias por esa excelente presentación. Abrimos entonces el espacio para realizar las preguntas. Pueden dejárnoslas por el chat o pueden habilitar sus micrófonos si desean preguntarle directamente al doctor Cepeda. Sí, estamos dispuestos, listos para hacer preguntas, pero también para hacer comentarios. Es correcto, si alguno tiene alguna intervención o si se encuentran con nosotros conectados a algún estudiante que le gustaría realizar alguna pregunta Bien, o está bueno, interesado. aquí estamos en familia, aquí estamos en confianza. Pregunten o comenten lo que quieran con mucho gusto, claro que sí. Los estudiantes levanten la mano los que quieran participar. Hola, doctor Alfonso, ¿cómo estás? Te habla Consuelo de la Cruz. Hola, Consuelo, ¿cómo estás? ¿Tenemos varios estudiantes, Consuelo? Sí, estudiantes. Qué bien, excelente, me alegra. Sí.
Pensé, Consuelito, que ibas a preguntar alguna cosa o hacer algún comentario. Muy claro todo. Me alegro mucho. Estimula a tus estudiantes a que comenten, a que pregunten tranquilamente. Ah, Juliana Bolaño quería preguntar y Sofía Barraza pueden preguntar libremente. Bueno, buenas noches primero que todo. Buenas noches. Al doctor, muy buena su charla, me gustó bastante. Me alegro. Me causó bastante curiosidad lo que estaba mencionando respecto a lo de las quemas de la isla. No sé si eso ha sido algo de toda la vida o algo que se ha venido dando de un tiempo para acá, pero por lo menos yo que soy una paciente, yo sufro bastante de alergias, me llamó, no sé, la atención. Yo hace más o menos 2 años, hubo un tiempo que a mí, o sea, yo me levanté, yo recuerdo, y tenía alergia, o sea, no supe por qué. Y fue durante una... ¿Alergia respiratoria? No, o sea, tenía los ojos hinchados, tenía el cuerpo lleno. Entonces, o sea, yo me pregunté, ¿será que, bueno, de pronto fue algo de la sábana, de la cama? No sé, cambié, yo me acuerdo que cambié el tendido, pero toda esa semana estuve así. Y yo me acuerdo que yo salía con tapabocas porque o sea, me calmaba un poco eso, la cuestión de, pues, de las alergias, que, o sea, de que se estén realizando, como vemos, muchos edificios, o sea, porque en Barranquilla hay muchas construcciones desde un tiempo para acá, se han visto muchas construcciones, entonces yo lo relacionaba de pronto con eso, porque yo por lo menos que digo cerca del hospital, decía, bueno, de pronto sea una construcción o algo Bien, ahí se ha ido la voz, pero, o sea, fue muy raro porque esa semana se me alborotó la que yo quedé hola. Pero te quería preguntar, ¿tú crees que esos días que estuviste así coincidió con quemas en la isla de Salamanca o no lo tienes muy precisado? No o sea, no sé si de pronto sería eso. Yo lo relacioné más de pronto con las construcciones que le digo. Pero, primero que todo, te agradezco mucho ese último tema que has mencionado, el de las construcciones. Efectivamente, Barranquilla, bueno, fuera de esta pandemia en que todo se ha interrumpido, tiene una cantidad de construcciones impresionantes que producen una contaminación también de polvillo inorgánico bárbara. Tú preguntabas lo de las quemas. ¿Es posible que los síntomas que hayas tenido esos días hayan coincidido con quemas en la isla de Salamanca? Es posible que no, ya no lo sabemos, ¿cierto? Pero las quemas se vienen dando aquí desde hace más de una década, posiblemente más de 15 años. No se le paraba bolas antes, no se lo tenía en cuenta antes. Yo tengo fotos desde antes del año 2010. Cuando se hablaba de esto se dice desde el 2010, desde el 2012. No, señor. Yo tengo la documentación desde el 2007, 2008, 2009. Estas quemas vienen desde hace mucho tiempo. No son diarias, pero son continuadas. Se dan, este año hemos tenido, dicen que 7, 8, yo creo que como 8 o 9 quemas bárbaras, además de unas quemitas pequeñitas. Yo tengo muchos pacientes que me lo dicen sin preguntarle, doctor, tengo esto a nivel respiratorio, y los días de las quemas, doctor, me pongo peor. O sea que es un hecho indudable, además de que los estudios mundiales pues lo han documentado, que las quemas sí influyen. Es posible que esos días haya habido quemas, pero de aquí en adelante quiero que observes eso. Cuando tengas algunos problemas de estos oculares, en fin, observa si ha habido quemas ese día, el día anterior o por esos días en la isla de Salamanca. Muy buen apunte, muchas gracias. Bien. ¿Qué otra inquietud tenemos? Sofía. Bueno, buenas noches. Buenas. ¿Con quién hablo? Soy con Yanelis Márquez. Yanelis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, doctor. Bueno, yo quería preguntarle algo puntual. Yo soy una paciente asmática desde que nací y pues también soy alérgica a los AINES y a algunos alimentos. Yo hace algún tiempo decidí, pues, de tomar tantos medicamentos, decidí suspender mi inmunoterapia, aproximadamente 7 meses. Y en estos últimos meses de pronto yo he podido ver el deterioro pues que he tenido con respecto a los ciclos pues de asma que he presentado y pues ahora en esto de la cuarentena me he sentido un poco más con de pronto estoy haciendo cualquier actividad, soy docente,
estoy dictando mis clases y pues estoy con síntomas de apretado. Entonces yo quisiera preguntar si de pronto suspender mi inmunoterapia ha causado que yo en estos momentos me encuentre así. Yareli, una excelente, al igual que la anterior, una excelente reflexión has hecho y te la agradezco. Mira, sí. De pronto recuerdan que yo puse allí que los pacientes con asma deberían continuar su tratamiento y con alergia respiratoria en general, rinitis, rinoconjuntivitis, deberían continuar su tratamiento durante toda esta época. Igualmente la inmunoterapia, lo ideal es continuarla, pero hay un punto de orden práctico importante, y es que para la inmunoterapia la persona tiene que movilizarse al centro de alergia, al consultorio del médico, del alergólogo, y pues en esta cuarentena eso ha sido prácticamente imposible, ¿cierto? Yo he tenido muchos pacientes a quienes les hago consulta a diario por la teleconsulta que estoy haciendo todos los días, y algunos me han pedido, doctor, ¿cómo hago para continuar la inmunoterapia? Porque al igual que tú, Yanelis, desde que he ido interrumpiendo la inmunoterapia, siento que mis síntomas tienden a deteriorarse. No es la interrupción la causa del asma o de la rinoconjuntivitis, es la causa de la exacerbación, puesto que la causa viene desde mucho antes. Tenemos los alergólogos un recurso, Yanelis, para que tú lo averigües, que es la inmunoterapia sublingual. Se le puede entregar a la persona un frasquito que puede durar 3 meses, por lo cual la persona se hace un par de puffs bajo la lengua de lunes a viernes, descansa sábado y domingo, todos los días, y equivale cercanamente a la inmunoterapia subcutánea, que es siempre la que yo prefiero. Pero en esta época la inmunoterapia sublingual es un buen recurso que puede utilizarse. Pero sí, paciente que ha tenido inmunoterapia, lo ideal es que hubiese continuado durante la cuarentena en medio, pues, de las circunstancias que muchos obviamente no se han permitido por razones públicas y de seguridad. Si la puedes reanudar pronto, pues es mi consejo, que la reanudes. Ok, muchas gracias, doctor, muchas gracias. Muy bien. Oímos más comentarios. Doctor, Yolinda Vaquero. Yolinda, ¿no? Sí, me llamo así, me llamo Linda Vaquero. Bien. Doctor, primero que darle muchas gracias por esa charla muy buena. Tenía muchas dudas. Yo tengo un niño de 7 años. Desde los 6 meses el niño me empezó a presentar problemas como le daba bastante otitis supurativa, le daba conjuntivitis y se me apretaba. Al año y 3 meses me le dio bronquiolitis. Después de eso se le hizo el tratamiento, lo mandaron para el otorrino, le mandaron un tratamiento, pero me dicen que, no se sabe en sí cuál fue el origen de la alergia de él. Yo sufro de rinitis crónica, al igual que mi mamá. Y, por ejemplo, ahora como está hablando sobre las quemas, el día que la semana pasada, el día martes, estaban haciendo las quemas, porque desde acá de donde yo vivo se ve bastante. Esa semana, esos 3 días estuve bastante mal de la rinitis. Me puse bastante malita, los ojos también, se me dio alergia en los ojos también. Pero, lo que yo le quiero decir es que con referente a mi hijo ya tiene 7 años y cuando le dan las alergias, porque nos dimos cuenta que es más que todo cuando está, por ejemplo, cuando hay humo o cuando hay mucho polvo, el niño le da conjuntivitis y le da la otitis y le da como una gripa pero con bastante flema. Y se ha llevado al pediatra y todo. Muy bien, mira, tú has hecho un comentario también que te lo agradezco mucho porque es muy característico, es muy posible que haya una carga genética. Por tu mamá, por ti, dices que tienes rinitis crónica, es posible que sea una rinitis alérgica. Yo no lo puedo saber. Pero si es así, hay una carga genética de tu mamá a ti y a tu hijo, quien comenzó tempranamente los síntomas. Y tu hijo tiene lo que se llaman comorbilidades, puesto que tiene alergias de vías respiratorias, tiene otro tipo de manifestaciones. No en todos los casos de otitis media supurativa y de otitis medias crónicas, no en todos los casos, pero en algunos casos, una rinitis puede ser no el causante, pero uno de los factores predisponentes. De modo que entre mejor se haya tratado la rinitis, es posible también que haya un factor de riesgo menos para su otitis. De modo que fíjate tú que tu hijo tiene lo que podríamos llamar una alergia sistémica, una serie de manifestaciones en distintos órganos. Y efectivamente lo que tú has mencionado, ¿no?
Tú te empeoraste la semana pasada en los días de la isla de Salamanca, o sea, blanco es, la gallina lo pone y frito se come, efectivamente así fue, y a tu hijo eso le puede afectar también. Desgraciadamente, a mí me preguntaba en un chat que tenemos, bueno, con colegas pediatras, un colega pediatra me preguntaba ahí en el chat, bueno, Alfonso, ¿y qué hacemos los días de estas quemas o los días del polvo del Sahara? ¿Qué podemos hacer? Y yo le dije, obviamente, jocosamente, pues vestirnos como astronautas, porque lo único otro que podemos hacer es irnos de Barranquilla, lo cual es un imposible. Desgraciadamente, el aire de espacios interiores de la casa es un reflejo del aire de espacios exteriores. Obviamente que en esos días hay que cerrar ventanas tempranamente y no abrirlas hasta donde sea posible para que entre la menor cantidad posible de contaminantes a la casa, como una medida de prevención. Pero también de pronto hay que acentuar los tratamientos farmacológicos en esos días. Aunque la persona no tenga todavía la exacerbación, hay que darle la medicación como si estuviera exacerbado de su rinitis o de su asma o de su conjuntivitis para protegerlo durante esos días. La única cura para las quemas en la isla de Salamanca depende de las autoridades ambientales, civiles, policías, de bomberos, de las corporaciones ambientales tanto de Barranquilla como del Magdalena, y depende de las como 378 familias de pobladores que hay en la isla de Salamanca, que se haga un muy buen trabajo con ellos para que cesen esas quemas. Muy buena tu pregunta, pero vale la pena el tratamiento continuado contigo y con tu hijo, y que lo aumentes en los días de las quemas y en los días en que sepas que hay contaminación. Ahora, si tú no eres consciente de la contaminación, el solo hecho de que aumenten los síntomas es signo de que debas comenzar la medicación de rescate inmediatamente. Con mucho gusto. Listo, muchas gracias, doctor. Bendiciones. Tenemos una pregunta en el chat de parte de Cindy. Dice, buenas tardes, doctor Cepeda, excelente charla. ¿En qué pacientes no está indicado la inmunoterapia para ácaros? Muy bien. Bueno, una excelente pregunta, porque es de la vida diaria. Primero, en ese paciente alérgico que no es alérgico a los ácaros, o cuyo factor etiológico primordial no son los ácaros, porque puede ser primero un polen, primero una espora de hongo, primero alérgico a epitelios de animalitos domésticos, principalmente perro, gatico, en fin, y los ácaros ir por allá como en un último lugar. Entonces no hay, digamos, no contraindicación, sino que no hay indicación, Entonces, en esos casos tenemos que ir y buscar esos otros alergenos prevalentes. Quiero aprovechar tu pregunta para poner un ejemplo muy concreto, que es el paciente a los ácaros ingeridos, el famoso síndrome de ácaro pancake, que es que yo me comí el pancake y me hinché inmediatamente, me dio un poquitico de dificultad respiratoria, o sea, sibilancias, a veces tienen que ir a la emergencia. Entonces yo creo que fue el ácaro, yo creo que fue la miel, yo creo que fue, en fin, perdón, el pancake, la harina, la miel, ¿no? Y muchas veces no fue ni la harina, ni la miel, ni nada, sino ácaros que han contaminado la harina. Y el paciente los ingiere completamente y por tanto la reacción es muy mayor. Entonces, estos son pacientes que tienen una gran indicación de inmunoterapia con ácaros para reducir la sensibilidad. Por tanto, como decía, más que contraindicación, lo que hay es no indicación en aquellos pacientes en que los ácaros no sea realmente el factor etiológico de su asma. Porque sería un error, por ejemplo, una persona que tiene, vamos a poner un ejemplo, un asma laboral y que en las pruebas sale alérgico a los ácaros. Caramba, ¿para qué le vamos a poner el tratamiento de inmunoterapia a los ácaros si lo que le está produciendo su asma es el factor etiológico que está en su fábrica o en el ambiente laboral? Entonces son ejemplos que pueden ilustrar que en muchos pacientes no hay que hacerle inmunoterapia a los ácaros. Gracias por tu pregunta. Continuando con las preguntas en el chat, Carlos González Rubio nos hace la siguiente comentario. Excelente charla, doctor Cepeda. Quisiera saber qué opina sobre el uso de antihistamínicos en la actualidad para el manejo de los síntomas del COVID-19 y si paciente con asma debe seguir el tratamiento indicado, incluyendo el uso de corticoides inhalados. Muy bien, hay dos preguntas. La primera no, la segunda sí. La primera no, los antihistamínicos no tienen absolutamente ningún uso para el COVID-19. No para el COVID-19, ojo. No como parte del tratamiento del COVID-19, no, rotundo. Pero si un paciente alérgico está tomando antihistamínicos y le da COVID, ese paciente alérgico debe continuar los antihistamínicos,
por su alergia, no por el COVID. Entonces es un caso muy importante. La segunda es sí, o sea, ese paciente con asma que está usando corticoides inhalados sí debe continuar usando los corticoides inhalados por doble motivo. Uno, para protegerse de su asma, porque el mismo virus, el virus SARS-CoV-2, que se llama así el virus productor del COVID-19, el virus SARS-CoV-2, como otros coronavirus que ha habido toda la vida, pueden exacerbar el asma. Entonces, el paciente tiene que estar protegido para que no tenga un doble problema, la exacerbación del asma, además del COVID. Uno. Y el segundo motivo, no lo he mencionado en la charla, pero qué buena pregunta para aprovechar y mencionarlo, y es, ojo, hay algunos estudios que, ojo, y quiero que me lo entiendan, sugieren, no hay nada definitivamente comprobado, sugieren que los corticoides inhalados podrían inhibir un poco la replicación viral en las primeras fases. No es un tratamiento para el COVID, ni mucho menos. Pero por alguna razón en algunos grupos se ha visto que pacientes con asma que tienen su tratamiento de corticoides inhalados y les dio COVID y de pronto en algunos grupos no hubo ningún fallecimiento. Entonces se está sugiriendo inclusive que, ¿y por qué no a pacientes normales, no asmáticos, no darles corticoides inhalados en estas fases? Es un interrogante, no se diga que yo he dicho que son tratamientos para el COVID, ni mucho menos, pero se ha sugerido eso a raíz de ciertos estudios, las investigaciones siguen en curso y es interesante que continuemos. Pero la pregunta tuya de si el paciente asmático debe continuar sus corticoides inhalados, sí señor, claro que sí, debe continuar sus corticoides inhalados. Muy buena pregunta y muy actual. Muchas gracias. Gracias, Doc. Acá nos dice Carlos Cecilia Roa. Buenas noches. Agradecida por el espacio generado y la participación del doctor Cepeda. Excelente. Tengo una inquietud frente al uso de antialérgicos antihistamínicos por lapsos de tiempo extensos. ¿Presenta esto alguna consecuencia? ¿Es recomendable rotar, modificar la medicación cada determinado tiempo o suspenderlos y luego retomar? Bueno, una pregunta, gracias, Carol Cecilia. También es una pregunta de orden práctico importantísima porque es de la vida diaria. Hace mucho tiempo, 15, 20 años de pronto, hubo un estudio que se llamó el ETAC. El ETAC es como una intervención temprana en niños con alergia con antihistamínicos. Y ese estudio, 15, 20 años, fue específicamente con cetiricina. El estudio se hizo en niños tomando cetiricina hasta durante 3 años. Y fue el primer estudio hecho que documentó la seguridad de los antihistamínicos en el largo plazo. Por 2 razones. Porque no fueron 3 meses, fueron 3 años. Y la segunda razón, porque no fue ni siquiera en adultos, fue en niños. Si hay seguridad en niños, igualmente la va a haber en adultos. De modo que los antihistamínicos sí se pueden dar a largo plazo. Gracias a Dios, pues no son un corticoide, no son un antibiótico, no son una hormona que pueda producir una serie de efectos secundarios. Pero obviamente hay que darlos a largo plazo cuando haya justificación de darlos. Entonces, ¿qué es lo más frecuente? Lo que casi siempre se encuentra en pacientes alérgicos a largo plazo que requieren antihistamínicos a largo plazo. Y es que se dé por etapas. En los periodos asintomáticos o en los periodos controlados, hombre, puede suspender el antihistamínico. Así la persona está tomando antihistamínicos simplemente por lapsos de tiempo, por cursos de antihistamínico. Y no está tomando un antihistamínico continuadamente, diariamente. Pero si un paciente, vamos a poner un ejemplo extremo, si un paciente tiene síntomas de alergia no controlados durante los 365 días del año, pues durante los 365 días del año debe tomar antihistamínicos. Pero hacer una salvedad, que lo ideal es dar antihistamínicos H1 de segunda generación, no los de primera generación. Los de primera generación, clorfeniramina, hidroxicina, etcétera, etcétera, acordémonos que pueden producir problemas de somnolencia. Ha habido accidentes de fatalidad, inclusive, por antihistamínicos. Hay personas que se han muerto en un accidente de carro o en un accidente laboral en una máquina por somnolencia por antihistamínicos de primera generación. Entonces hay que dar antihistamínicos de segunda generación, que son pues todas las generaciones recientes de antihistamínicos que conocemos, como la levocetiricina, la fexofenadina,
bilastina, la rupatadina, la desloratadina, etcétera, etcétera. Los de segunda generación son los que debemos dar tanto en niños como en adultos. Creo, no sé si quedó, Carlos Cecilia, respondida tu pregunta. Gracias, Doc. Laura Daniela Ramos nos dice, en mi caso personal soy alérgica a AINES, ASA y soy asmática, pero ahora mismo tengo un problema con los cosméticos regulares. Me salen ronchas e incluso no puedo aplicarme cremas. Bueno, muy bien. Entonces, ahí hay dos procesos que son independientes, porque no todo quien es alérgico a los AINES, digamos que el ASA y AINES es casi la misma familia, el ácido acetil salicílico es la madre de los AINES. Entonces, ASA y AINES es la misma familia, pero posiblemente seas alérgico a los AINES de primera generación. En ti vale la pena explorar la posibilidad de que tú puedas tolerar un AINE de segunda generación. Esos son estudios que hago yo casi que todos los días en el consultorio en los pacientes de bajo riesgo. Cuando un paciente es de alto riesgo hay que hacerlo intrahospitalariamente. La mayoría son de bajo riesgo y se logran hacer en el consultorio ciertos pruebas de provocación y lograr darle alternativas al paciente. Por ejemplo, que pueda tolerar un X AINE de segunda generación. Una respuesta muy buena porque se abre una ventana para ese paciente que antes no podía tomar nada. Esa es la primera parte de la pregunta. Los cosméticos. Es independiente. No, lo uno no lleva al otro. Los cosméticos pueden producir tanto dermatitis por contacto, que puede ser dermatitis irritativa por contacto, pacientes alérgicos o no alérgicos, o puede ser una dermatitis alérgica por contacto. Tú dices que tiene ronchitas. Si hay ronchitas, podría ser una urticaria por contacto, que es otro tipo de entidad distinta. Mientras la tengas, esos cosméticos no los debes usar, pero muchas veces en las mujeres estos problemas por contacto se dan cuando hay una piel que tiene, así sea microscópicamente, ciertas soluciones de continuidad. La mujer se raspó aquí, bueno, se colorea, etcétera, y aquí le da la dermatitis. En cambio aquí no. Entonces muchas veces cuando la piel del paciente está sana, vuelve a tolerar los cosméticos. Pero hay muchas mujeres que pueden producir dermatitis por contacto por ciertos cosméticos y ya hay estudios ya totalmente distintos, otros test diferentes que hacemos, que son las pruebas de parche para dermatitis por contacto, para tratar de demostrar cuáles cosméticos no debe usar, cuáles cosméticos podría usar mientras tanto, y aprovechemos que estamos en cuarentenados para que tú en cuarentenita pues no te pongas cosméticos mientras tanto en casita, pero hay alternativas y hay salidas para este proceso y con seguridad se pueden encontrar cosméticos que puedas tolerar. Muchas gracias, doctor. Carol Cecilia nos responde nuevamente, claramente respondida, doctor. Mil gracias. Con mucho gusto. Kevin López nos dice, buenas noches, doctor Cepeda, excelente charla. Quisiera saber cómo sería el manejo de los pacientes con rinitis severa. Bien. Una pregunta también que es un reto, porque es un reto. Los pacientes con rinitis alérgica fácilmente respondedoras son una delicia tratarlos, ¿no? Y vienen a la siguiente consulta, estás muy bien, me alegro, magnífico, fantástico. Pero estos pacientes que gracias a Dios son un porcentaje menor, con rinitis severa ya merecen estudios ulteriores. Una de las causas más frecuentes de rinitis severa es que haya no solamente una rinitis, sino dos posibilidades, las más frecuentes, no las únicas. Una rinosinusitis, y a veces rinosinusitis crónicas, que no permite que mientras se trate todo, no permite que mejore ninguna rinitis. Y la otra, muy frecuente, es la rinitis con pólipos nasales crónicos. Y hay una tercera, que es la unión de todas. Es la rinosinusitis crónica con pólipos, con poliposis nasal. Estos son de los factores más frecuentes de las rinitis severas, no los únicos. Para esto, hoy en día, ya han surgido nuevas moléculas. Yo les hablaba de omalizumab para el asma, ¿se acuerdan? Como anticuerpos monoclonales, que ahora hay una serie de abanicos de anticuerpos monoclonales, por ejemplo, dermatitis atópica severa, el dupilumab es magnífico, por mencionarlo. Bueno, para la rinosinusitis crónica con poliposis nasal, ahora hay nuevos anticuerpos monoclonales que actúan mejorando fantásticamente a las personas, cuando esa es la comorbilidad
de su rinitis alérgica severa. Y ya hay otros factores que hay que ver, ¿no? Que son malformaciones anatómicas, traumas previos y otras cosas. Pero eso es tal vez lo más frecuente que produzca una rinitis severa. Y hay otro caso de rinitis severa. Es el paciente que está constantemente expuesto a lo que le causa su rinitis. El caso típico de la rinitis laboral y la persona que requiere y necesita su trabajo y no puede salir de su trabajo porque tiene que sostener a su familia y sabe que en su trabajo está la causa. Esa persona puede tener una rinitis severa, realmente. Y finalmente, hay otro problema con las rinitis severas, que es un problema ya multinivel, porque puede estar a distintos niveles, y es cuando se asocia con apnea obstructiva de sueño. Y es un problema que vemos cada vez con más frecuencia, inclusive en niños pequeños, que hay que tratar de detectarlo lo más tempranamente posible y tratarlo. Hay muchas formas de tratamiento y que tiene que ser un tratamiento interdisciplinario con otorrino, con neumólogo, con especialista en sueño, con el alergólogo, en fin. Y estos pacientes suelen mejorar bastante también. Ahí hice un abanico más o menos de causas que se asocian a las rinitis severas. Gracias, doc. Yani Fonseca nos escribe: buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por este espacio para el aprendizaje. Actualmente soy paciente suya y vivo en soledad frente a una cementera. ¿Qué tan eficaz resulta la inmunoterapia en este caso y por cuánto tiempo puede ser ese tratamiento? Muy bien, Yanis, por supuesto, que te tengo plenamente identificada. Por eso cuando escuché tu nombre me sonreí. Mira, hay dos cosas. Y esto, pues lo hemos hablado, ¿no? Y lo he hablado con otras personas que desgraciadamente viven cerca a ciertas cementeras altamente contaminantes. Si esta persona, ya ni quiero hablar como en general, no tal vez de tu caso en particular, ¿no? Si esta persona es alérgica a ciertos pólenes, ciertas esporas de hongos, al perrito, al gatico, a ácaros de polvo casero, en fin, y viven al lado de una cementera altamente contaminante, posiblemente la inmunoterapia no va a servir cuando hay un factor que es mucho mayor y mucho más fuerte en la producción de su alergia, casi equivale a las alergias laborales. En este caso es una alergia por contaminantes. Allí obviamente lo primero que hay que hacer es tratar de que no exista ese factor contaminante. Obviamente que eso no es fácil, porque o se muda la fábrica o se muda el paciente, y eso no es una solución fácil para absolutamente nadie. Nadie. Realmente en estas cosas deberían intervenir las autoridades ambientales. En otras épocas se ha tratado de hacer ciertas gestiones con autoridades ambientales. Ustedes se imaginan los resultados, ¿verdad? Nulos. Por la razón que sea. Pero Yanis, mientras tú te controles tus otros factores, con toda seguridad tu alergia va a disminuir, pero mientras persista el factor polvillo de cemento va a disminuir hasta un cierto punto, no totalmente. Todo lo que se puede hacer al respecto, el día que haya la posibilidad de mudarse, en fin, bueno, ojalá se pueda, pero mientras no haya la posibilidad, trata de controlar el resto de otros factores. Si uno de los factores es un alergeno que es muy prevalente, muy importante en ti, entonces la inmunoterapia te va a servir, pero te va a servir con respecto a lo que te causa ese alergeno, no con respecto a lo que te causa el polvillo de cemento. Janis, espero que nos veamos pronto en una consulta virtual si no nos podemos mover. Muchas gracias, doc. Bueno, realmente no tenemos más preguntas en el chat. No sé si alguno desea un último comentario, una última intervención o una última pregunta, ya que nos extendimos un poquito más de lo planeado. Muy bien. Entonces creo, Brigitte, y todos quienes están presentes, yo les agradezco mucho haberme escuchado. Pues he querido compartir cosas nuestras. No siempre estudiar el texto es lo que nos dice qué nos está pasando a nosotros. Por eso todas estas investigaciones que he venido haciendo, que les he mostrado, es para mostrar el panorama de lo nuestro, saber qué terreno estamos pisando y poder comprender mejor lo que aquí pasa y tratar mejor a nuestros pacientes. Muchas gracias.
Sí es, doctor Cepeda. Muchísimas gracias a usted. Nuevamente le agradezco por haber participado con nosotros en este espacio de webinar. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por participar tan activamente y compartir con nosotros el día de hoy. Los esperamos en una nueva oportunidad. Espero que tengan una excelente noche. Doctor Cepeda, esperamos poder tenerlo en otro espacio dentro Claro, sí. de unos mesecitos. Claro. Entonces, a todos les deseo una excelente noche y muchísimas gracias. Gracias, Brigitte, gracias a todos. Okay.